Expresiones de Darcy, Hazen y Williams y Manning. Tenemos el siguiente caso. ¿Qué diferencia de cotas hace viable conducir 200 litros por segundo de agua desde el punto A al punto B según el esquema mostrado? Considerando obviamente los siguientes datos: una longitud desde el punto A al punto B de 5.200 metros, un diámetro de la tubería de 321.2 milímetros, el material de la tubería PVC, el caudal como nos indica el caso de 200 litros por segundo y como fluido agua a una temperatura de 15 grados centígrados. Considerando también en todo este tramo la siguiente relación de accesorios: 4 codos de 90 grados, 6 codos de 45 grados y 3 válvulas de compuerta. Es decir, considerando todos estos datos, pues nos piden determinar la diferencia de cotas que haga viable conducir este caudal de 200 litros por segundo. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos pide el problema? Esta diferencia de cotas, es decir, ZA menos ZB, o lo que es lo mismo, HF más HL. HF, que viene a ser la pérdida por fricción, más HL, que viene a ser la pérdida local. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? HF y HL. Entonces, como datos tenemos en primer lugar algunos datos generales como el material de la tubería. Aquí tenemos distintos tipos de materiales. En este caso, el problema nos indica que el material de la tubería será pues de PVC. Seleccionamos aquí plástico PVC y de acuerdo a este material pues va a depender el valor del coeficiente de rugosidad absoluta para la fórmula de Darcy. Va a depender el coeficiente C para la fórmula de Hazen y Williams y va a depender el coeficiente N para la fórmula de Manning. Entonces, por ejemplo, aquí si seleccionamos que el material de la tubería será acero galvanizado, estos valores o estos coeficientes cambian automáticamente. En este caso nos quedamos entonces con PVC. Para PVC tenemos un coeficiente E de 1.5 por 10 elevado a la menos 6 metros, un coeficiente C de 150 y un coeficiente N de 0.009. Es decir, este caso lo vamos a desarrollar tanto con las fórmulas de Darcy, de Hazen y Williams y de Manning. Seguidamente, el fluido, que en este caso es agua a una temperatura de 15 grados centígrados. De este fluido va a depender el valor de la viscosidad cinemática. Aquí tenemos para el fluido de agua a distintas temperaturas. Por ejemplo, si seleccionamos 35 grados centígrados, pues este valor de la viscosidad cinemática cambia automáticamente. Nos quedamos entonces con agua a una temperatura de 15 grados centígrados, como nos indica el problema. Seguidamente tenemos los datos para HF, es decir, para la pérdida por fricción. ¿Qué datos necesitamos para determinar este HF? La longitud de 5.200 metros, el caudal de 0.20 metros cúbicos por segundo o 200 litros por segundo. Para las fórmulas lo necesitamos los datos en metros. El diámetro de 321.2 milímetros o 0.3212 metros. Tenemos también los datos para HL, es decir, para la pérdida local. ¿Qué datos se necesitan? Simplemente la relación de accesorios. Tenemos 4 codos de 90 grados, 6 codos de 45 grados y 3 válvulas de compuerta. Aquí podemos seleccionar los distintos accesorios según nos indique el problema y automáticamente va a cambiar los Ks unitarios de cada accesorio. Al final multiplicamos el K unitario por la cantidad y obtenemos el K parcial. Sumamos finalmente todos los K parcial y obtenemos el K total que nos va a permitir determinar HL o la pérdida local. Bien, con todos los datos ya ordenados, pasamos al procedimiento de solución. En primer lugar, lo que podemos calcular es HL o la pérdida local, con la fórmula que lo podemos observar por aquí. En este Excel se encuentra insertada ya esta fórmula y simplemente nos va a pedir seleccionar el caudal, el diámetro y el K total, es decir, los valores que varían. La gravedad y pi pues son constantes, ya están insertados. ¿Cómo podemos elegir esta función? Pues vamos a eliminar
este valor para calcularlo nuevamente y nos vamos aquí a funciones. Seleccionamos una función definida por el usuario y aquí tenemos todas las funciones que están insertadas en este Excel. Elegimos HL, aceptar y nos pide pues los valores variables como les estaba comentando. El caudal, seleccionamos el caudal, el diámetro, seleccionamos el diámetro y el K total. Aceptar y obtenemos una pérdida local de 2.0773 metros. Seguidamente vamos a calcular HF, la pérdida por fricción. Vamos a calcular el HF con las fórmulas de Darcy, el HF con las fórmulas de Hassen y el HF con las fórmulas de Manning. Para el caso de Darcy es un poco más largo el procedimiento. Se necesita calcular en primer lugar el número de Reynolds con la fórmula que lo podemos observar por aquí, la fórmula 2, y de acuerdo al número de Reynolds podemos determinar si el flujo con el cual estamos trabajando es un flujo laminar o un flujo turbulento. El flujo es laminar cuando el número de Reynolds es menor que 2000 y el flujo turbulento pues es cuando el número de Reynolds es mayor o igual a 2000. En la realidad siempre nos vamos a encontrar con flujos turbulentos. Seguidamente vamos a determinar el F de Darcy. Si el flujo es laminar, pues el F de Darcy se calculará automáticamente dividiendo 64 entre el número de Reynolds. Y con este F de Darcy, pues ya podemos calcular HF. Pero como les estaba comentando, es muy raro trabajar o encontrar un flujo laminar. Los flujos siempre son turbulentos. Entonces, cuando el flujo es turbulento, para determinar el F de Darcy, existen diferentes métodos como el método de Blasius, el método de von Karman, el método de Colibrook o el diagrama universal de Modi. En este caso vamos a trabajar con el método del Colibrook. Entonces, para trabajar con estas fórmulas o este método del Colibrook, tenemos que en primer lugar asumir un F de Darcy. Vamos a asumir aquí un valor para F. Generalmente se suele asumir un valor pequeño, suponiendo 0.05. Y con este valor asumido ya podemos calcular el Colibrook. La fórmula del Colibrook está conformada por dos sumandos. El Colibrook 1, que es 1 sobre la raíz cuadrada del F, asumido en este caso, y el Colibrook 2 es igual a 2 por logaritmo en base 10 de el coeficiente de rugosidad de Darcy e entre el diámetro, todo esto entre 3.7 más 2.5 sobre el número de Reynolds por la raíz cuadrada del F asumido. Entonces, con este valor asumido, calculamos aquí el Colibrook 1, seguidamente calculamos el Colibrook 2 y la suma de ambos Colibrook debe ser igual a 0. Entonces aquí, utilizando algunas funciones de Excel, hacemos este valor de la suma de ambos Colibrook 0, cambiando el valor de F que hemos asumido. Nos vamos entonces a datos. En datos elegimos análisis de hipótesis, buscar objetivo. Definimos la celda que queremos cambiar, que es la celda seleccionada, con el valor de 0, cambiando la celda asumida, es decir, en donde se encuentra el valor de F. Damos aceptar y prácticamente ya esta suma es igual a 0. Volvemos a hacer otra iteración. Aquí registramos manualmente el valor con 4 decimales que sale F, 0.0125, y nuevamente hacemos el mismo procedimiento. Nos vamos a análisis de hipótesis, buscar objetivo, con el valor de 0 cambiando la celda asumida, aceptar, y ahora ya prácticamente esta suma es igual a 0 y nos indica aquí que el F de Darcy es correcto. Inicialmente habíamos asumido 0.05 y el correcto es 0.0125 metros, este valor del F de Darcy. Entonces, habiendo hecho ya correcto este valor del F, podemos calcular HF o la pérdida por fricción, utilizando la fórmula de HF de Darcy. Aquí también se calcula ya con la fórmula que está insertada en Excel. Vamos a eliminar este valor para calcularlo. Nos vamos a funciones. Aquí estamos en funciones definidas por el usuario y buscamos HF de Darcy. Seleccionamos y tenemos que elegir el F de Darcy, la longitud, el diámetro y el caudal. Aceptar y obtenemos un HF según la fórmula de Darcy de 62.7973 metros. Seguidamente calculamos el HF con la fórmula de Hassen y Manning.
Con las fórmulas de Hazen y Manning es mucho más rápido poder calcularlo. No existe tanto procedimiento. Veamos qué es lo que necesitamos. Vamos a eliminar ambos valores para poder calcularlo. Nos vamos a la función, elegimos aquí HF de Hazen y necesitamos simplemente el caudal, que ya lo tenemos, la longitud, el diámetro y el coeficiente C de 150. Y obtenemos un HF de 66.12 metros. De la misma manera calculamos el HF para Manning. También seleccionamos aquí la longitud, el diámetro, el caudal y el N de Manning. Y sale este HF de 74.06 metros. Podemos observar aquí pues que Manning es mucho más conservador que los otros métodos. Finalmente damos como respuesta entonces ya la diferencia de cotas. ZA menos ZB es igual a HF más HL. Tenemos que sumar prácticamente entonces aquí la diferencia de cotas según Darcy será pues el HL más el HF de Darcy. Sale de 64.87 metros. La diferencia de cotas según Hazen sería sumar HL más el HF de Hazen, sale de 68.19 metros. Y la diferencia de cotas según Manning es HL más el HF de Manning, saliendo un valor de 76.14 metros. De esa manera podemos observar aquí cuál de estos tres métodos es el más conservador. Y claramente se puede observar que Manning es mucho más conservador, ¿no? Se obtiene aquí una diferencia de cotas mucho mayor que los otros métodos. Entonces, estas diferencias de cotas harán pues viable conducir este caudal de 200 litros por segundo. Es decir, tenemos que ubicar estos puntos con un desnivel de 64.87 metros si es que vamos a trabajar con las fórmulas de Darcy. Bien, espero haya sido clara la explicación. Muchas gracias.